Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Mi nombre es Ricardo León. En esta ocasión tendremos la participación especial de la profesora Bernardina Pachuca González y del profesor Caín Vázquez Zenón del estado de Oaxaca. En esta ocasión hablaremos sobre los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para cuidar nuestra salud y evitar contagios, les recordamos seguir con el uso del cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, mantener la sana distancia y, si no es necesario, no salir de casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. El propósito de esta sesión es comprender la importancia social de la presencia de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es importante porque debemos reconocer que el respeto a los derechos humanos permite tener una convivencia basada en valores democráticos. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra Bernardina? Recordemos que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos, es decir, que los tenemos por el simple hecho de existir, de ser personas. Estos derechos salvaguardan nuestra integridad y dignidad y a la vez que permiten nuestro desarrollo pleno. Conocerlos permite ejercerlos y defenderlos también. Pero no solo eso, en esta ocasión podremos analizar cómo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los derechos humanos. Los materiales que utilizarán en esta sesión son su libro de texto, un bolígrafo o lápiz y su cuaderno para que anoten las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan. También les sugerimos elaborar un cartel para que más personas conozcan los derechos humanos que se garantizan en la Constitución. Pueden desarrollarlo más adelante, pero van a necesitar cartulina o papel, recortes, colores o gises de colores. También pueden ser plumones de colores. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual, les pedimos que preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Comenzamos. Para iniciar, quisiera contarles que mi sobrina me comentó que el maestro de segundo de secundaria de la clase de historia les pidió la lectura de algunos artículos de la Constitución Política de México. Uno de ellos es el artículo 1, donde se establecen los derechos y obligaciones de todas y todos los mexicanos. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Bueno, en el artículo se menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Con ello, se garantiza su protección y su ejercicio. No podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. También señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, se reconocen nuestros derechos humanos y el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos. Pero me surge una pregunta. ¿Protege los derechos o a nosotras y nosotros? Creo que quiere decir que protege que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos, o sea, que nadie los ponga en riesgo. Pero, además, que se explica en la Constitución que se reconocen los derechos humanos, existen apartados específicos que hablan sobre ellos. Esto permite que en situaciones de la vida cotidiana los podamos ejercer. Para ejemplificar lo mencionado, Nadia, pongamos atención a lo siguiente. Pensemos en el caso de una mujer que asiste a su trabajo y le piden que cambie su modo de vestir. Es el caso de Mireya, que trabaja en una tienda de autoservicio. No les dan uniforme, solo una playera, pero le piden que lleve falda y zapatos. A ella no le agrada y no sabe qué hacer, pues no quiere perder su trabajo. ¿Qué opinan de la situación que acabamos de comentar?
para reflexionar sobre la pregunta. Escuchemos al maestro Caín. Yo pienso que pretender despedir a una persona por su forma de vestir o sus preferencias atenta contra el derecho a la libertad, que es un derecho humano. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, prohíbe todo acto de discriminación, ya sea motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En este sentido, la Constitución garantiza la libertad que tenemos todas las personas de vestir de acuerdo a nuestras costumbres, gustos o de acuerdo a nuestras necesidades o posibilidades. Por ello, no es adecuado obligar a las personas a vestirse de alguna forma, pues no solo se estaría violentando su derecho a decidir qué ponerse, sino también estarían condicionando su derecho al trabajo, a cambio de que vista como se lo pide en su centro de trabajo. Para continuar con la reflexión sobre el tema, veamos y escuchemos el siguiente caso que nos presentará la maestra Bernardina. Desde que Joaquín se fue de casa, no me ayuda con los gastos de nuestra hija Chabela. No me da ni un peso para su comida o ropa. Ya se lo pedí muchas veces. Chabelita está chiquita y tiene derecho a que su papá cubra esos gastos. Como pudimos escuchar en el caso anterior, también se está violentando un derecho humano, en el cual las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades básicas, entre ellas alimentación, vestido y recreación. De esta manera, Joaquín, por ser el papá de Chabelita, está poniendo en riesgo su desarrollo y dignidad, pues no está contribuyendo para que su hija cuente con los recursos necesarios para tener un desarrollo armónico, lo que estaría afectando su derecho a tener una mejor calidad de vida. Totalmente de acuerdo, maestra Bernardina. Pero, ¿qué podría hacer la mamá de Chabelita para buscar que se protejan los derechos de su hija? Para profundizar en el tema, escuchemos y veamos el siguiente video. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las instituciones a las cuales se puede acudir para hacer valer los derechos son La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación. Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales. La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. Pero, maestro Caín, ¿puede platicarnos un poco más sobre qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades de las personas para poder vivir con dignidad. Estas son reconocidas por el Estado. Los derechos humanos hacen referencia a la vida digna, vivienda, trabajo, descanso, salud, educación, participar en la cultura de su sociedad, en la vida pública, a la libertad, entre otros. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. También son interdependientes, en tanto se encuentran relacionados, de tal modo que la satisfacción de un derecho no puede darse sin la satisfacción de otros. Son entendidos como un todo, porque no hay derecho más valioso que otros. Todos son igualmente importantes. Además, son obligatorios y demandan que el Estado propicie su cumplimiento. Asimismo, son graduales en tanto se espera que los Estados avancen progresivamente en su aplicación. Son inalienables, lo que significa que las personas no pueden renunciar a ellos. Qué interesante lo que dice el maestro Caín.
Los derechos humanos son indivisibles porque no puede prescindirse de ninguno de ellos. También son universales porque pertenecen a todas las personas por igual. Maestro, México ha firmado diferentes tratados internacionales donde se garantiza su ejercicio. Es importante conocerlo porque al firmar un tratado de este tipo, un país se obliga a garantizar el cumplimiento de los derechos. Si no los cumpliera, se puede llevar el caso a instancias internacionales. Los derechos se pueden agrupar de diversas formas. Sin embargo, es habitual organizarlos en derechos civiles, libertad de expresión, por ejemplo, políticos, votar y ser votado, económicos, libertad de empresa o de trabajo, sociales, educación, vivienda y otros, los cuales están garantizados en nuestra Constitución. Maestra Bernardina, ¿podría mencionar algunos ejemplos más? Con gusto. Por ejemplo, los derechos civiles que implica el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la privacidad y a la propiedad. El derecho de acceso a la justicia y a un juicio justo. Derecho de audiencia. Los derechos políticos que implican el derecho a votar y ser votado. Derecho a la participación, derecho de reunión y de expresión, derecho a la información. Los derechos sociales o colectivos que implican derecho a la educación, a la cultura, a la salud, al trabajo, a un salario justo, a una vivienda digna, a la seguridad social. Derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación y a la preservación de su cultura. Derecho colectivo al desarrollo y a un ambiente sano y a la paz. Como ustedes saben, en nuestro país, la ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no basta con que los derechos humanos estén reconocidos en ella. Sí, nuestra Constitución y los tratados internacionales celebrados por México son instrumentos que permiten garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas y todos. Para lograrlo, es indispensable el compromiso del Estado mexicano y de sus autoridades y de la ciudadanía en general. La Constitución tiene la función de regular la convivencia entre los miembros de la sociedad, estableciendo deberes y obligaciones, tanto a la ciudadanía como a las autoridades. Por lo tanto, en ella se garantizan los derechos humanos para que sean cumplidos por las autoridades, servidores públicos y la sociedad en general. Además, la Constitución de nuestro país define funciones y atribuciones de cada uno de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y de los organismos autónomos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, INE, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Reconoce los derechos humanos, así como las garantías constitucionales para hacerlos efectivos. Delimita los territorios y ámbitos de competencia de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Establece límites en el ejercicio del poder, así como obligaciones de las autoridades para garantizar los derechos humanos de las y los habitantes frente a los poderes públicos. Resulta de gran relevancia que conozcamos nuestra Carta Magna. Al respecto, ¿qué nos puede decir, maestro Caín? Bueno, comenzaría mencionando que la Constitución de 1917 se ha reformado con el tiempo, aunque en lo general conserva su espíritu original. En algunos aspectos particulares, su sentido ha cambiado. Por ejemplo, al inicio se hablaba de garantías individuales, hoy se reconocen los derechos humanos, es decir, tiene un sentido más amplio. Para conocer más al respecto, veamos en pantalla el mural La Constitución de 1917 de Jorge González Camarena. En él se muestra a Venustiano Carranza escribiendo la Constitución.
el cuerpo de una gran águila mexicana integrado por los constituyentes y los ejércitos de la Revolución. Este mural nos muestra a todos los que participaron en la Constitución de 1917, pero en un sentido metafórico. Nos deja ver que fue formada por un grupo plural de personas con diferentes puntos de vista e ideas propias, pero esta diversidad de pensamientos y anhelos forman una misma nación. Así es. Aunque sabemos que actualmente la Constitución se ha modificado, hemos mencionado que reconocer los derechos humanos es importante porque ofrece a las y los pobladores de este país un marco jurídico para la promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos. Si queremos valorar la importancia de este hecho, podemos imaginar cómo eran las cosas hace 100 años, un poco antes de que se iniciara la Revolución Mexicana, que dio como resultado la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa época, las personas podían trabajar por largas jornadas, recibiendo una paga mínima que no les permitía satisfacer sus necesidades y la de sus familias. Es conocido el ejemplo de las tiendas de raya, donde se prestaba mercancía a los trabajadores a condición de que, llegando su paga, saldaran su deuda. Pero, como ya dijimos que el sueldo era bajo, entonces no alcanzaba para pagar la deuda, quedando un saldo pendiente y el trabajador sin dinero, por lo que continuaba endeudado. Otro ejemplo es lo referente a la posesión de las tierras. Como saben, había personas que podían acumular gran cantidad de terrenos. Esto lo hacían con la anuencia de gobernantes. Regularmente, los costos que pagaban eran muy bajos, además de que los campesinos, después de perder sus tierras, se veían en la necesidad de trabajar para los nuevos dueños. Estos son solo algunos ejemplos de la situación de desigualdad que padecía la sociedad mexicana antes de estallar la Revolución, cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trataba de evitar que volviera a ocurrir. Hoy aún hay desigualdad en el país, pero al estar garantizados los derechos en la Constitución, hay formas de buscar su ejercicio. En primer lugar, las autoridades tienen la obligación de considerar los derechos humanos como un criterio de actuación. Pero si no lo hicieran, se tienen instancias jurídicas para ampararse. Por ejemplo, si se instala una presa y los pobladores consideran que se afectan sus intereses, pueden apelar al derecho de petición, que está presente en el artículo 8 de la Constitución. Se puede apelar la decisión a partir de un amparo, lo que permite que el proceso pueda seguir hasta lograr que se analice. Se trata de procesos largos, en los cuales no se implica que la ciudadanía tenga la razón, pero lo importante es que la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ofrece a las y los ciudadanos oportunidades para garantizar sus derechos. Lo mismo sucede cuando una autoridad judicial no actúa conforme a derecho. Por ejemplo, si una mujer quiere ejercer acción legal contra alguien que la agrede, si la autoridad no atiende el debido proceso, esta acción se considera fuera de derecho. Por tanto, se puede seguir un procedimiento. En todas las sociedades hay muchos aspectos que mejorar en cuanto al ejercicio, promoción y defensa de los derechos humanos. Pero el hecho de que estén reconocidos en la Constitución y en las leyes es un gran avance. Ahora, es responsabilidad de todas y todos garantizar su cumplimiento. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Maestra Bernardina, maestro Caín, ¿me podrían ayudar? Claro, aprendimos que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos en que establezca la ley. Como en el caso de Nancy, que tuvo que acudir a un juez para informarse y solicitar a Joaquín parte de su salario como pensión para brindarle a Chabelita los recursos necesarios para su bienestar. Por mi parte, yo podría destacar que Nancy buscó la vía legal que garantiza que Joaquín continúe brindando los recursos necesarios para el desarrollo de su hija. También destacaría la importancia de que todos nos involucremos para construir una sociedad democrática y participativa. Para recuperar lo que hemos aprendido en esta sesión, los invitamos a que realicen un cartel donde difundan los derechos humanos que garantiza nuestra Constitución y los tratados internacionales. También resaltamos que todas y todos, por el simple hecho de nacer, somos poseedores de derechos humanos y llegamos a la conclusión de que la Constitución es la ley suprema de la nación que garantiza nuestros derechos y obligaciones. Asimismo, regula el funcionamiento del Estado. El cartel tendrá como tema la importancia de los derechos humanos para la sociedad. Para elaborar su cartel, tomen papel o cartulina que tienen preparado. Pueden pegar 2 o 3 hojas de cuaderno también. Busquen recortes que tengan relación con los derechos de las personas, ya sea porque en la imagen se estén ejerciendo o porque se muestre que se están vulnerando. Coloquen las imágenes sobre el papel. Ocupen toda la superficie. Con los colores pueden hacer figuras o trazar líneas que conecten las imágenes. Cuando terminen, le pueden tomar una foto y compartir con sus docentes, familiares, compañeras y compañeros. También pueden hacer su cartel en computadora, si tienen acceso. Lo importante es que difundan sus ideas. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de 3er grado para saber más sobre los derechos humanos y sus garantías expresadas en la Constitución. En esta sesión hemos aprendido mucho. Agradecemos a la profesora Bernardina Pachuca González y al profesor Caín Vázquez Zenón su colaboración y los aprendizajes que nos han brindado. Muchas gracias. Fue un placer estar en este espacio. Recuerden que aún les queda mucho por explorar y descubrir. No dejen de investigar y compartir sus conocimientos. Nos vemos la próxima sesión aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.